Nuevamente, buenas noches. Si hay alguien que en este momento ha tenido el valor de levantarse en la madrugada en España, en Europa, para ver esta masterclass, buenos días, sino cuando lo vean en nuestra grabación. Muy bien. Hoy estoy, como siempre, pero un poco más emocionado con todo lo que es nuestro proceso intro. Hoy conversaba con una bella amiga que nos invitó a grabar un podcast, a doña Blanca L. y a mí, que aunque hace un par de años se me ocurrió la idea de intro y soy el gestor, cada vez me sorprendo más de la dimensión y del alcance que está teniendo este proyecto. Por eso hoy me complace darles la bienvenida a lo que hemos llamado el preludio inspirador al renacimiento interior. Yo no tengo ese dato, pero sé que alguien sí lo tiene. ¿Cuántas semanas nos hacen falta para iniciar intro? ¿Alguien por ahí tiene ese dato? ¿Nos los podía suministrar? ¿Cuántas semanas? Doña Blanca. Ajá, sí. ¿Cuántas semanas? Estamos a 13 semanas de que comience intro. 3 semanas. Es 13. 13, ok. Número mágico. Número cabalístico y estamos empezando con esta serie increíble. Es el preludio para nuestro evento. Bienvenidos todos. Bueno, muy bien. Eh, Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido maravilloso como parte de la difusión, promoción, pero más allá de la promoción y difusión de intro, lo que hemos descubierto es cómo cada entrevista, cada webinar, cada live, cada publicación que hacemos en función de intro se ha convertido en un material con un valor agregado inmensamente grande. Y hemos querido, tengo que confesarlo, abusar de nuestros facilitadores y pedirles cada vez más cosas que ellos generosamente no han rehusado y han dicho que sí. Por eso los invito a quienes están aquí y si están por primera vez, recuerdo a los que están aquí que a lo largo de esta masterclass en el chat se publicarán los links donde ustedes van a tener acceso a todo lo que hemos hecho desde hace unos meses en función de intro. Entrevistas geniales, magistrales y divertidas que doña Blanca Elia ha hecho con cada uno de los facilitadores invitados a intro, donde ustedes van a poder conocer aspectos muy personales y muy hermosos de lo que ha sido, es la vida testimonial de cada uno de ellos en su trabajo personal, en su trabajo interior. No tan divertidos ni tan menos como los de doña Blanca, pero sí con mucha profundidad también como los de ella. Hay una serie de webinar donde hemos conversado con cada uno de los facilitadores que nos han presentado sus propuestas, sus talleres. Todo eso lo encuentran en nuestra lista de difusión de nuestro canal de YouTube, que doña Jimena pondrá el link para que no lo tenga, para que nos sigan. Yo todavía no tengo interiorizado lo de la campanita y todas esas cosas que se estilan, pero inscríbanse para que reciban los avisos de las publicaciones que hacemos semanalmente y lo más importante, la calidad de ellas. Y hoy iniciamos, como les decía,
el preludio a través de un ciclo de masterclass que nuestros facilitadores invitados van a regalar, donde nos van a hablar de un tema relacionado con el taller que van a dictar ellos. De tal manera que las personas que ya están inscritas van a tener aún mayor información sobre lo que nos espera. Las personas que están pensándolo van a darse en cuenta la calidad y la profundidad de las experiencias que vamos a tener, de los talleres que vamos a vivir. Y si por alguna circunstancia no alcanzas a tomar la decisión o no puedes ir en el 2024, pues esperamos en el 2025. Ya les diremos en octubre en dónde va a ser en el 2025. Parece que se pueden pelear la sede de varios países. Y estas masterclass te pueden dar algunos elementos a todos y cada uno de nosotros que puede ser un aporte maravilloso. O sea que palabras más, palabras menos, intro lo estamos viviendo desde hace meses. Y me es grato hoy presentar a que no conozcan a un ser humano muy especial, a una persona maravillosa, que tengo el placer de conocer hace muchos años. Algunos caminos en la vida nos unieron, el camino espiritual. Hace muchos años que no lo veo personalmente, luego para mí va a ser en octubre una oportunidad maravillosa de fundirme en un abrazo con mi gran amigo Eduardo Rosas. Lo conocí hace muchos años, si mal no estoy, en Bogotá, Colombia. Coincidimos en algún evento hace muchos años, mucho más de 20 años, casi 30 años tal vez. 26. 26 años, bueno, buena memoria. Ya vamos sabiendo de qué sindicato es. Buena memoria. 26 años. Y yo creo que ni él ni yo nos pasaría por la mente lo que iba a ocurrir tiempo después, porque tanto para él como para mí, esas primeras experiencias que vimos en este camino no solo han sido transformadoras, motivadoras, sino profundamente inspiradoras. Eduardo se ha desempeñado desde hace muchos años, más de 30, por supuesto, como médico internista, psicoterapeuta gestal, discípulo del maestro Gerardo Smeldin, quien nos dejó la hermosa escuela de la magia del amor, que también tuve la fortuna de ser su discípulo durante 5 años hasta su momento de trascender de esta experiencia de vida. Eduardo también, tanatólogo, ha dedicado su vida al bienestar integral y también hace parte del movimiento Sufi internacional en la Escuela Interior de Hazrat Inayan. Coincidimos también en eso, pero debo confesar que no soy tan disciplinado como Eduardo. Eduardo es muy disciplinado, no tanto, yo soy un poquito más díscolo, tal vez o indisciplinado. Significa que Eduardo también es súper disciplinado, estudioso. Fundador de Alay Casa de Vida, Centro para el Desarrollo Humano y Apoyo Psicoterapéutico. Lo que acabo de leer, porque lo leí para no olvidarme, es un resumen de lo que es su extensa hoja de vida y su experiencia absolutamente maravillosa en diferentes ámbitos que al final tienen como un denominador el ser humano. Entonces yo me atrevería también a calificar a Eduardo hoy como un humanista transformado, porque en su juventud pienso que no era muy humanista tal vez,
cero humanismo o muy poco humanismo, y ahora es un humanista a carta cabal. Una persona muy, muy especial realmente. No exagero, me quedo corto en los comentarios y atributos que mencionó de Eduardo. Fue la primera persona de los facilitadores que invité a estos masterclass y como siempre su generosidad ha sido muy grande para decir sí, cuenta conmigo. Inclusive lo llamé cuando estaba en un periodo corto de vacaciones y muy gentilmente me atendió. Y hoy nos va a hablar sobre la magia del número 3. Y hasta aquí llego yo, porque sería un abuso seguir hablando teniendo a Eduardo ahí presente. Entonces, Eduardo, mi querido amigo, hermano del alma, hermano Sufi, este espacio es todo tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Germán. Me siento halagado con tus comentarios. Les doy la bienvenida a todos ustedes a este momento. Efectivamente, hace unos días me habló Germán para invitarme a esto. Sí, después de mucho tiempo de no tener espacio de descanso, estábamos fuera de la ciudad disfrutando de unos días. Y bueno, fue así como que, ok, sí, no tengo idea de momento cómo voy a armar algo, porque lejos de mi medio, de mi material, lo único que contaba era la computadora, que ni me sirvió de nada porque ni me senté a consultarla, ni mucho menos, hasta que regresé aquí a León, comenzando esta semana. Em, Empezar a hablar, la propuesta que yo tengo para el seminario de intro de este año se llama precisamente la magia del número 3, por todas las coincidencias que este número 3 tiene en diferentes cosas. Una, pues que el número 3 y el eneagrama son, pues, están vinculados íntimamente. Tres centros, cada centro con tres tipos de personalidad. Y ya por ahí ya tenemos que el 3 se nos aparece. Más otros momentos donde el número 3 va también las subpersonalidades, también 3 3 y 3 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el 3 es un número muy, muy interesante. El 3 acompaña a la humanidad desde hace milenios. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Brahma, Vishnu y Shiva, la Trinidad en la tradición hindú, etcétera. Encontramos este 3 en muchísimas cosas. En este tema, para hoy, no voy a hablar realmente tanto de esto del número 3, porque si no, pues ya me quedo sin qué platicarles cuando estemos allá en la reunión, ¿no? Entonces, nomás les voy a decir, miren, les pongo la grabación de aquel día en julio y ya me siento a verla, ¿no? Em, Cuando me habló Germán, dije, ok, ¿qué propuesta quiero hacer? No voy a hablar, quisiera hablar de fundamentos, de tres fundamentos que tiene mi taller, mi participación con esto del número 3. Y estos tres fundamentos son el humanismo, la psicología transpersonal y la filosofía perenne. Porque en mi magia del número 3 vamos a hablar poquito, ¿eh? Eso sí yo les digo, poco de enneagrama, porque otros van a hablar mucho de enneagrama, yo les voy a hablar poquito. Vamos a hablar de otro punto importante que es la conciencia, y vamos a hablar de otro punto que es finalmente la trascendencia, la espiritualidad. Pero hoy yo quiero platicarles un poquito acerca de estos tres elementos: humanismo,
psicología transpersonal y filosofía perenne. No sé realmente si alcancemos a hablar de todo. Cada tema nos podría llevar un curso de 5 años para tener una idea más o menos cercana de qué se trata. Y aquí pues vamos a usar realmente unos minutos para hablar de ellos. Entonces, he elaborado una síntesis para platicar de ello. Vamos a comenzar, ¿y por qué de ello? Porque estos son pilares en donde se sostiene. Si nosotros queremos hablar de eneagrama, ustedes saben, quienes ya tienen algún conocimiento, que para muchas gentes el eneagrama ha sido como que juzgado, decir, no, son patrañas, son inventos, no tienen nada de valor, son cosas esotéricas que se inventan algunos chiflados. Y hoy quiero por lo menos llegar a un punto donde decir, ¿ven por qué eneagrama sí tiene sustentos muy valiosos? Entonces, para que no creamos que son cosas de algunos chiflados antiguos o modernos, entre otras cosas. Em, Quiero comenzar a platicar un poco del humanismo. El humanismo es toda una forma de pensar de la humanidad. Em, el humanismo ha existido hace siglos. Por lo menos hay antecedentes muy claros del humanismo hace unos 2500 años, unos 25 siglos. En general, cuando decimos humanismo, ¿de qué se trata? Pues de aquellas personas que han volteado a mirar al ser humano, ¿sí? Punto. Vamos a resumirlo de una manera muy simple así. Porque hoy se nos hace sencillo o se nos hace muy común todos estos asuntos del humanismo o de la humanidad o de los derechos humanos, que se nos hacen, bueno, lógicos, evidentes, palpables, ¿no? Em, si nosotros ahorita dijéramos, es que ¿saben qué? Se descubrió un lugar aquí en México donde se lleva a cabo la esclavitud de personas. Bueno, pegaríamos un grito en el cielo porque ¿cómo se puede concebir la idea de la esclavitud hoy? Pero hace 100 años, pues todo eso existía y era común. Y no vamos a decir hace 200 o 500 o 1000 años o 2000. La esclavitud era algo que era evidente y era aprobado y era utilizado por muchísimas culturas. Entonces, esa idea del ser humano, pues existía en algunos pensadores y filósofos, pero realmente no era algo que se ejerciera en la vida cotidiana. Entonces, si hablamos del humanismo, podríamos decir que ha habido muchos humanistas en la historia de la humanidad, valga la redundancia. Sin embargo, esos humanistas han sido como una gotita que ha caído en el océano. Y bueno, esa gotita sabemos que cayó ahí, pero se ha perdido un poquito en la historia de los seres humanos. Cuando hablamos de la psicología humanista, entonces nosotros vamos a hablar ahora sí de una corriente que podríamos decir moderna, que toma este pensamiento humanista y lo convierte en un proceso de trabajo con las personas. Pero antes de continuar, quiero leerles un pequeño cuento para comprender un poquito qué es esto de pensar en el otro, de pensar en el otro ser humano. El cuento no tiene título y comienza así. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para salir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió. Y una hora más tarde, regresó mortalmente herido, transportando en sus espaldas el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso.
Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido 2 hombres. Y dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, Jack, estaba seguro de que vendrías. Esto es una actitud humana. Esto es pensar en el otro más allá de las circunstancias. Entonces, el humanismo ha sido esta forma de pensar, como decía yo, a lo largo de la historia, en donde algunas personas, algunas gentes con una capacidad intuitiva maravillosa han volteado su vista hacia el ser humano. Sin embargo, esto poco a poco ha ido cobrando forma, como lo vamos a ver ahorita, en un superficial recorrido de este asunto. Eh, si me dan oportunidad de compartir pantalla, mm, porque no me da. Ya eres coanfitrión desde que entraste y lo puedes compartir. Sí, 1% of time. Ok. Ah, ya, listo. Sí, gracias. Aquí, aquí. Muy bien. Em, ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bien. Entonces, déjenme terminar de abrir mi propia pantalla para también mirarlos yo a ustedes. Listo. Entonces decíamos, el humanismo es esta manera de pensar que voltea hacia el ser humano. Y esta forma que hoy, como decía yo, nos parece tan clara hoy, a veces no tan clara, ¿verdad? Cuando vemos tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta destrucción, guerras, violencia, crímenes, etcétera, que decimos, ¿dónde está el ser humano amoroso, ¿no? ¿Dónde existe este ser humano digno, este ser humano orgulloso de ser lo que es, este heredero de la creación? Pero más allá de todas estas desgracias que vemos, que afortunadamente, como dijo alguien por ahí, recuerden ustedes que sí, una bomba hace mucho más ruido que un beso, pero por una bomba que explota hay millones de personas que se besan, ¿sí? Entonces, esta circunstancia vamos a analizarla tratando de comprender qué es lo que sucede con nosotros como seres humanos. La psicología humanista realmente implica a un conjunto de personas. No obedece a alguien en particular, sino a muchas personas en general. Voy a mostrarles a algunos, no todos. Ahora sí que me faltan muchos porque he querido hacerlo un poquito más compacto, porque no podemos hablar de tantas personas, de estos humanistas del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, es toda una corriente que se sustenta en esta filosofía del humanismo y que tiene tres importantes influencias: influencias filosóficas, sociales y culturales.
Miremos que nuestro siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, es una época revolucionaria. Surge el materialismo dialéctico, surge el conductismo, surge el psicoanálisis, surge, bueno, una cantidad enorme de formas de pensar en el mundo. Y frente a muchas de estas formas de pensar y de vivir y de estudiar al ser humano, también van a surgir otras que van a funcionar como contrapesos. Entonces, nuestra primera mitad del siglo XX la vamos a ver surgir llena de cosas importantes, de momentos importantes. Por ejemplo, un materialismo que justificaba y que justificó para el nazismo, que justificó el eliminar a las personas que tuvieran enfermedades terminales, enfermos mentales, o personas de razas, entre comillas, inferiores, que se justificó en un materialismo, esto a finales del de la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial, este materialismo terrible que dice, si queremos que Europa se recupere, necesitamos quitar bocas porque no tenemos para darle de comer a tanta gente. Entonces, podemos pensar en eliminar a personas inservibles. Fíjense cómo el ser humano cataloga a otros seres humanos como inservibles. ¿Por qué? Porque es un niño, porque es un enfermo, porque es un anciano. Y entonces hay que tirarlo a la basura, hay que eliminarlo. Y ante toda esta situación van a surgir pensamientos humanistas, gentes que van a decir, no, espérate, la cosa no va por ahí. Y vamos a tener a una serie de personajes, ustedes seguramente conocen y han leído allá algunos de ellos. William James Alport, Abraham Maslow, que vamos a tomar un poquito de él en un momento, a Carl Rogers, a Bisbager, a Eric Fromm, a Viktor Frank, ¿sí? Personajes que seguramente ustedes han leído. Creo que de ellos, haber leído a Eric Fromm, por ejemplo, El arte de amar, a Viktor Frank, el hombre en busca de sentido, etcétera, que son personajes que conocemos y que dieron un giro a esta primera y gran parte de la segunda mitad del siglo XX, a esta forma de pensar. Y entonces el término humanismo se va a relacionar efectivamente con concepciones filosóficas en donde el ser humano es el centro de su interés. Más allá, claro, va a importar la cuestión social, política, económica, sí, pero lo que dice el humanismo es que lo importante es la persona, es el ser humano. Y vamos a ver surgir un humanismo de diferentes corrientes, claro. No podemos decir el humanismo es una cosa. No, el humanismo es un diamante de muchas facetas. Y ahí tenemos un humanismo cristiano, existencialista, científico, etcétera, que va a ver esta idea del ser humano como centro en forma particular cada uno de ellos. Y quiero aclarar que aquí lo importante es no pensar que unas formas tienen per se que excluir a otras, sino que en una visión amplia, holística, podemos tomar muchas cosas valiosas de uno y de otro y de otro, y con esto nosotros ir teniendo una idea cada vez más hermosa, más completa del ser humano. Eh, para, para esta corriente, los conocimientos relevantes se van a obtener a partir de qué? A partir de los fenómenos humanos. Ahí entra una corriente también que se llama la fenomenología, los fenómenos humanos, el amor, la creatividad, la imaginación, el arte, todo aquello que forma parte de la esencia humana, todo esto es contemplado por el humanismo. Nuestras reacciones, el temor, la angustia, es mirar al hombre como un todo.
Y algunos postulados básicos de esta psicología humanista es que, bueno, vamos a verlo, como les decía hace rato, eh, como todo un movimiento, no como una escuela, porque si yo dijera es la escuela humanista, tendríamos que encajonarla en conceptos muy estrechos, pero como una corriente, como una manera de pensar de la humanidad sobre la humanidad misma, entonces de eso es de lo que estamos hablando en el humanismo. Algunas de sus características. Ok. Primero, el contemplar una perspectiva amplia y holística, o sea, ver a la persona como un conjunto, ¿sí? Vean que aquí he puesto algunos elementos que van a ser parte de nuestro siguiente pedacito que nos toca revisar. Dice, donde cada uno de los aspectos del ser humano tiene la misma relevancia. Pensamientos, cuerpo, emociones y el ámbito espiritual. O sea, visualiza al ser humano en una unidad. Y ahorita vamos a ver una pequeña figura que nos va a representar eh, a una piedra preciosa, ¿sí? ¿Y con qué fin? Pues con que el fin, que al final de cuentas, el ser humano se encuentre a sí mismo, comience a responder las preguntas que la filosofía ha hecho desde siempre. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Para qué estamos? ¿Qué sentido tiene la existencia? O sea, es una manera de ayudar, de acompañar al ser humano a que pueda, desde una perspectiva psicológica, entendiendo o tratando de entender cómo funciona nuestra mente, trabajar entonces con esta parte que nos ayude a encontrar sentido y encontrar respuestas. Aunque cabe aclarar, la filosofía hace muchas preguntas y no siempre o casi nunca nos da las respuestas, porque muchas de las preguntas que va a hacer la filosofía las tenemos que buscar no en el texto, sino tendremos que buscarlo en el interior de nosotros mismos. Segundo punto importantísimo, la existencia humana existe en un contexto interpersonal. Yo no puedo crecer ni desarrollarme como ser humano. Yo no puedo evolucionar si tú no existes. Punto. Si yo vivo solo en una isla, así sea un paraíso, lo más hermoso que nos podamos imaginar, yo termino convertido en algo así como eh, un animal. ¿Por qué? Porque solamente nos podemos desarrollar a través de la interacción con el otro. Entonces, el otro es un personaje sustancial, importante y obligado para mi propio desarrollo. Así que yo en este momento aprovecho para decirles gracias, gracias a ustedes porque al estar aquí me están permitiendo a mí crecer, me están permitiendo a mí trabajar conmigo. Entonces, gracias por su presencia. Tercero, las personas poseen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y ustedes me van a decir, bueno, eso es evidente. Ajá, quizá para algunos de nosotros ya es evidente, pero vean que para miles, millones de personas no toman sus decisiones. Viven esclavizadas de un mundo que les dicta cómo deben de ser, cómo deben vivir, cómo deben existir. Y, y nosotros podemos decir, no, pero yo sí tomo mis decisiones. Sí, a lo mejor yo tomo algunas, ¿verdad? A lo mejor muchas todavía ando desvariando por ahí, pero en realidad somos conscientes de esta responsabilidad además que tengo de mis propias decisiones, porque una cosa es que lo sepa, pero otra cosa es que trabaje yo con ello, porque además eso es lo que me lleva a desarrollar mis potencialidades. O sea, yo tengo grandes capacidades,
pero necesito responsabilizarme de mí para sacarlas adelante. Si no, perdónenme, no hay manera. Cuarto elemento, este pensamiento de la psicología humanista promueve y facilita, obvio, el desarrollo de la persona. Si es un pensamiento que está centrado en el ser humano, por supuesto que se interesa ampliamente en que el ser humano crezca, se desarrolle y, como lo trabajaremos en su momento, alcance plenitud. Punto. O sea, no estamos aquí para ser objetos. Estamos aquí para crecer, desarrollarnos, alcanzar plenitud y disfrutar verdaderamente de la existencia. ¿Y esto es privilegio de unos cuantos? No, aunque nos lo hayan querido hacer creer. No, esto es un derecho y un privilegio de todos y cada uno de nosotros. Y quinto, las personas tenemos una tendencia natural dentro de nosotros para alcanzar la autorrealización. O sea, no es algo que tengo que ir a comprar a la tiendita de la esquina. En el Oxxo no venden proyectos de autorrealización, no, ni en Walmart, ni lo puedo pedir por a Amazon. Oiga, ¿me manda un proyecto de autorrealización? No, porque eso es algo que está en mí. Y mi trabajo es descubrirlo. O sea, yo tengo esa naturaleza, pero tengo que descubrirla, quitarle lo que la tapa y echarla a andar. O sea, ya está ahí, pero yo necesito echarla a andar. Eh, Voy a adelantar algo que vamos a mencionar muchas veces después, porque todo esto que estamos hablando, todo, y todo lo que tengamos que hablar con eneagrama, con desarrollo de la conciencia, con las neurociencias, que es el otro tema que voy a trabajar en intro, tiene que ver con algo importantísimo, la voluntad. Si yo no tengo voluntad de hacer las cosas, si yo no pongo esa energía, nada va a ser posible. Bien, veamos algunos precursores y diseñadores de lo que ha sido la psicología humanista. Y voy a empezar por uno más uno muy viejito, ¿eh? Eh, y viejito no porque está viejito, porque lo que trae ahí en ese dibujo es peluca, sino porque es de hace ya algunos años, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, uno de los estructuradores de la Revolución Francesa, de los grandes enciclopedistas. ¿Quiénes fueron estos hombres? Pues fueron hombres que dijeron, hay que juntarla el conocimiento humano para que toda la gente pueda acceder a ello. Fíjense qué extraordinario. Por eso se conoce como los enciclopedistas, porque decían, hay que escribir, ¿qué sabe el mundo? ¿Qué sabemos de nuestra historia, de nuestra geografía, de nuestros aconteceres, de nuestro arte? Y llevarlo para que todo mundo lo tenga. ¿Y qué decía él? Fíjense qué visión tan positiva del ser humano. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo echa a perder. Vamos considerando qué sucede con nuestras estructuras egoicas, ¿verdad? De niños somos gentes inocentes y tenemos una sociedad que amorosamente nos echa a perder. Como decía Borges, yo era feliz hasta que me educaron. Esta psicología también tiene fuentes en esta corriente del existencialismo europeo, con este filósofo, un humanista nombrado como un humanista ateo, está bien,
un existencialista, de Jean-Paul Sartre. El hombre nace libre, responsable y sin excusas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna excusa? Levanten la mano. ¿Sí? Se vale levantar la mano y decir, no, no es cierto. No. El hombre es responsable. Yo me invento mis excusas. Yo las creo. Yo las estructuro. Razones para esto no nos vamos a meter ahí. Nada más lo dejamos como algo que ahí está. El planteamiento de Eric Fromm, hermosísimo. Fíjense, si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? Si soy la imagen que represento ante el mundo y esa imagen yo me la quito, si esa máscara yo me la quito, entonces ¿quién soy? Solamente dejo la pregunta ahí puesta en el aire, dejemos que Fromm luego nos ayude a contestarla en intro. Víctor Frankl. El hombre se autorrealiza en la misma manera en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Y esta es una pregunta tan interesante y eh, en una materia que doy de desarrollo humano con estudiantes de enfermería, cuando hacemos esta pregunta, siempre surge la duda, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? Y pues mi respuesta es muy desalentadora al principio. Cuando yo les digo, ¿sabes qué? Es que la vida no tiene sentido. ¡Ah! Profe, ¿cómo nos dice eso? Pues sí, la vida como tal no tiene sentido. Tú le vas a dar sentido a tu vida. Ese es tu gran reto y tu gran proyecto de vida. Tú dale sentido a esta oportunidad que tienes. Es un cuaderno con páginas limpias. ¿Qué quieres escribir ahí? Entonces, no, nadie nos va a decir cuál es el sentido de la vida. Tenemos que descubrirlo desde lo profundo de nosotros. Carl Rogers, que hace estas aseveraciones tan hermosas. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. O sea, la vida es un reto continuo. Cuando hablemos un poquito en el seminario, cuando hablemos, mm, espero alcanzar a hablar ahí un poquito de la conciencia, de los tres niveles de la conciencia, porque la conciencia tiene tres niveles, el cerebro tiene tres estructuras y el enneagrama tiene tres cosas importantes. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo esta condición de lucha se vuelve, de trabajo, no de lucha, se vuelve tan importante. Y finalmente, Abraham Maslow, donde hace hincapié en la necesidad de la experiencia. El elemento básico del campo del conocimiento es la experiencia. Íntima, lo mío, y muy directa. Yo no puedo aprender por lo que tú me digas o por lo que tú viviste. No existe ningún sustituto de la experiencia. Por eso, muy interesante la propuesta cuando me la hizo Germán, que dice, queremos que el taller sea fundamentalmente experiencial, lo cual nos mete en un buen lío, porque pues no es lo mismo trabajar teoría que trabajar cosas experienciales. En fin, ya veremos cómo lo vamos a estar resolviendo. Y aquí, con Maslow, entramos a un siguiente punto. El pensamiento de Maslow se va más allá de la pura psicología humanista, al reconocer la dimensión trascendente
como parte constitutiva de la naturaleza humana. El estudio de la conciencia y sus diferentes niveles llevan a Maslow a vislumbrar una psicología transhumana, que posteriormente se denominará esto, la psicología transpersonal. Y bueno, ok, ustedes me van a decir, ajá, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué es la visión transpersonal? O sea, ya estamos en el humanismo, el hombre como centro de todo, perfecto, listo. Pero ¿qué es esta dimensión de lo transpersonal? Vamos a dar un salto aquí, de mirar al hombre como una unidad biopsicosocial a mirarlo ahora. Y esta es la figura que yo les decía, este diamante hermoso. Una unidad biopsicosocial espiritual. O sea, una cuarta dimensión del ser humano. Entonces, la psicología transpersonal, partiendo de la psicología humanista, entra a esta dimensión. Y quiero aclarar que una buena parte de lo que significa, por ejemplo, con eneagrama, el proceso de integración, el proceso de trascendencia del ego, etcétera, tiene que ver con este principio de mirar al hombre en estas cuatro dimensiones. Em, Hago un paréntesis, si hubiera alguna pregunta y la pueden poner en el chat y ya luego le pediría yo a Blanca si fuera tan amable de pasármela y ya, y la checo primero para ver si la puedo responder y si no, pues como que nos hacemos de la vista gorda. Entonces, la psicología transpersonal ahora ya no solamente es humana en esas tres dimensiones, sino toma esta cuarta dimensión extraordinaria del ser humano. Y esto va a dar pie también a, y va a estar unida con un pensamiento filosófico, que es la filosofía perenne. Pero de eso hablaremos un poquito. Los principales temas que le interesan a la psicología transpersonal son estos: los estados de conciencia, el potencial humano último o más elevado. O sea, esto de alcanzar plenitud. La tendencia natural del ser humano a ir más allá de su ego. Ya sabemos que el ego es esta parte de nosotros que es muy padre, nos da momentos de satisfacciones muy ricas, muy a todo dar, y que después nos pone unas crudas terribles. ¿Sí? Ahora sí que como dijo aquel, ay Diosito, si con la borrachera te ofendo, con la cruda me sales debiendo. Y sí, con las acciones del ego la pasamos a todo dar, pero con la cruda cuando viene después, ya no sabemos luego qué hacer con nosotros mismos. Ok. La espiritualidad, que fíjense, esta es una idea que nada tiene que ver, o no la vamos a vincular a otro concepto que mucha gente confunde, que es el de la religiosidad. Son dos cosas que pueden estar paralelas, pero que no dependen una de la otra, en donde la religiosidad puede ayudar a mucha gente a encontrar un camino de espiritualidad, pero que se puede tener y se debe tener una espiritualidad con o sin religiosidad. Este es un concepto nuevo que se está trabajando mucho ante la decadencia de las religiones en general, el trabajar con la espiritualidad, como alguien le ha llamado una espiritualidad laica. Y hay gente muy religiosa que no es muy buena gente, pero no hay una gente que sea verdaderamente espiritual que no sea una gran persona. Y la última, la trascendencia. Las aportaciones que este pensamiento, esta psicología transpersonal le ha dado al desarrollo humano,
son estos cuatro, se está sustentada en estos cuatro pilares. Corrientes filosóficas de la fenomenología y del existencialismo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Etcétera. El misticismo occidental, fíjese, no dice oriental, sino el misticismo occidental, porque existe una aportación muy fuerte de Occidente a esta corriente. Las tradiciones espirituales de Oriente, ahora estamos viendo un proceso de vincular formas de pensar. Y finalmente, la filosofía perenne, que si nos alcanza el tiempo, algo diremos de ella. Ahora, he elegido a un personaje, uno, nada más, uno, como un humanista importantísimo por las cualidades donde él toma cosas que plantea Maslow y él mismo replantea cosas, este italiano Roberto Assagioli, que se puede considerar como el padre, de alguna manera, de esta psicología del espíritu, o psicología trascendente o psicología transpersonal. Y vamos a ver por qué lo elegí. A lo mejor ustedes se van a engañar cuando yo lea lo que les voy a plantear de Assagioli, porque van a decir, no, esas son cosas de enneagrama. Y no, él no habla nada de enneagrama, habla de psicología. Ahí les va. Es el creador, fundador de esta forma de pensamiento psicológico que él llamó psicosíntesis, el ser transpersonal. Y vean el subtítulo, el nacimiento de nuestro ser real. ¿A qué les suena? Suena, ¿verdad? Y luego el subtítulo del subtítulo, el despertar espiritual, sus fases, procesos y crisis, cómo afrontarlos y superarlos. Pues, ok, vamos a ver qué dice Assagioli. ¿Qué sostiene él? Primero, que la yoidad, que él llama self, que otros, como sabemos, le llaman el yo real o yo esencia. ¿Suena conocido? Espero que sí. Ok. Es una realidad, fíjense, no es un invento, es una realidad que puede ser experimentada a través de ¿qué? De la desidentificación de los objetos, o sea, a través de soltar ideas, creencias limitantes, estructuras egoicas, etcétera, con los que la conciencia personal se identifica. Cuando hablamos de enneagrama, hablamos de, ok, ¿con qué personalidad te identificas? ¿Qué máscara te pones? ¿No? Muy bien. ¿Qué decía Saggioli? Pues vea nada más. El ser humano llega a reconocer su verdadero ser en el centro de sí mismo y con ella su capacidad de continuar por el camino que le lleva a los valores más elevados de su ser transpersonal. O sea, habla de un centro al cual el ser humano tiene que ir para poder trabajar su trascendencia. ¿No les está resultando como muy bonito? La verdad, desde que leí a Saglioli dije, no, pues no me voy a meter con muchos, con este tenemos suficiente para el día de hoy. Sin embargo, ¿qué dice él también? Por lo general, el ser humano, fíjense, actúa identificándose con alguno o algunos de los elementos que constituyen su naturaleza. Y este fenómeno se llama, adivinen cómo, las falsas identificaciones. Si le quieren poner máscara, está bien, es válido. Como dijo el gringo, it's the same, ¿no? No hay problema.
debido a que el individuo se identifica con elementos específicos de sí mismo y no con su centro, con actitudes, con características, pero no con su esencia. Por eso el hombre se dispersa. Entonces, fíjense aquí que plantea tres, ahí va la magia, tres cosas. Dice, por ejemplo, con sentimientos como la ira, es un ejemplo. Ira, recordemos, hay un centro, ¿sí? Ese centro visceral de quienes son un poquito explosivos. Dice, o la preocupación por la imagen corporal. Ah, caray, ¿a qué me suena? ¿Sí? O la mente racional que se identifica con los roles que desempeña en la vida. Sasquatch. ¿A poco no nos está hablando de eso que le estamos acá dando tantas cosas? Y vean, Asaglioli murió en 1974, si no recuerdo, y nació en el en el siglo XIX. Y nunca fue a un curso con Germán de intro. Puro enneagrama, Tal cual, total. total. Asayoli sostiene que el ser humano no siempre es consciente de lo que él llama su yoidad, o sea, su esencia. Es decir, de identidad personal, fíjense, personal, individual, indivisible, inmutable y consciente. ¿Queremos más cualidades de nuestra esencia, de nuestro yo real? Cualidad. Generalmente es consciente de ella cuando reflexiona, medita, cuando asume libremente una responsabilidad, cuando está en el proceso de tomar una decisión importante o cuando se apena ante alguien o ante algo, o sea, ante el dolor, ante la crisis. Que como decía Víctor Frankl, ¿no? Dice, no es que le deseemos malos momentos al ser humano, a las personas, pero lo cierto es que si no se vive una crisis, el ser humano no reacciona, no se cuestiona. Y esto él lo habla a partir de su gran, dolorosa y fuerte experiencia en los campos de concentración, que fue lo que a él lo lleva a un replanteamiento de la vida. Y vean, luego dice hasta Gioli, la sensación de yoidad decrece cuando el individuo se lanza a la actividad rutinaria y cotidiana. Pues muy místicos acá, muy entrados en el retiro, acá en la meditación, y regresamos a nuestro mundo de todos los días y ya se nos olvida y no falta quien nos diga, oye, pues no que fuiste a un retiro, no que fuiste a un curso de quién sabe qué, no que te gastaste quién sabe cuántos millones de euros y de dólares y de pesos en... Y mira, estás igual que siempre, porque Esa sí, plática se perdió. exacto, exacto. Y él lo describe perfectamente. Regresamos al mundo de siempre y se nos olvida. Pero bueno, también dice, toda persona juega diferentes roles o papeles de acuerdo con la situación y las circunstancias que constantemente se le presentan. En las mañanas no nos levantamos y abrimos el closet y decimos, ¿con qué máscara me toca salir a la calle hoy? La neta, ¿no? Y si hacemos varias actividades, yo en días de escuela me tengo que levantar y si es día de que voy a dar clase, me tengo que poner la máscara del profe, ¿verdad? Que tiene que llegar y a ver, y estudiaron, hicieron esto y entregan el trabajo. No, tengo que ser, pero que no lleguen mis nietos, ¿verdad? Que lo convierten a uno en helado de chocolate bajo el sol. Así. Se desparrama uno que tiró lo tiró. Ay, no importa, lo limpiamos, ¿verdad? Sí, ¿qué máscara nos vamos a poner en cada momento? Y él describe, fíjense qué interesante, un sinnúmero de subpersonalidades, cada una de las cuales actúa de manera semiautomática dentro del individuo y que siempre lucha por expresarse.
Fíjense cómo desde la perspectiva psicológica nos está describiendo lo que después con Eneagrama vamos a trabajarlo. Al ratito viene un punto a ese respecto. Y Asaglioli afirma que el ser humano es uno y muchos a la vez, una unidad diversa y múltiple en su interior. Pero, y a medida que va descubriendo sus subpersonalidades y las va integrando a su ser o conciencia personal, logra realizar la síntesis. Por eso su pensamiento se llama psicosíntesis. Logra realizar la síntesis, ampliar la conciencia de sí mismo y actuar en consecuencia. Interesante, ¿no? Pero para lograr esta síntesis, para lograr armonía y equilibrio, se requiere un centro alrededor del cual esta síntesis pueda ser reunida. Necesito un punto de apoyo, un ancla, ese yo interior sobre el cual yo digo, esto es lo que no se modifica. Mientras que mi estructura egoica es totalmente variable, yo puedo ponerme una máscara, me pongo otra, sí, desde mis armazones, ¿verdad? Pero yo necesito algo firme. Y este centro es el yo, el self, el sí mismo, que si no fuera así, cabría preguntarse, ¿quién es el que decide o elige que su personalidad ha de actuar en determinado momento? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el que va dentro del carruaje? ¿Quién es el que tiene voluntad? ¿Quién es el que tiene conciencia? Es este el que determina la acción con pleno conocimiento, aceptación, libertad y responsabilidad. Y entonces, aquí finalmente hacemos el vínculo. En el eneagrama encontramos prácticamente los mismos conceptos, nombres que pueden variar un poquito, y los mismos elementos, como la existencia de un centro, donde radica un yo real, la yoidad, patrones de conducta, personalidades y subpersonalidades, y la necesidad de desidentificación con dichas conductas para alcanzar realización. Y entonces, ahora sí, podemos decir que, en base a esto que hemos mencionado, el eneagrama, ustedes van a decir, no, hombre, pues con Asaglioli ya la hicimos. No, pero aquí lo interesante es que el eneagrama entonces es una herramienta, porque es muy clara, estructurada, que me permite ver todos los planteamientos de esta psicología de Assagioli, ¿sí? De este pensamiento transpersonal, de esta psicología, me permite verla con claridad y me permite trabajar ese proceso de identificación de centros y de desidentificación con mis máscaras y objetos que me pongo encima. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo, nada más porque queda un pedacito. Estamos muy bien de tiempo. Ok, Continúa. bien. De, de filosofía perenne voy a mencionar un poquito. Filosofía perenne es una hermosura, es una delicia, pero es una filosofía, es algo fuerte y grande. Y hoy tenemos grandes representantes de este pensamiento, de esta filosofía. Pero vamos a ver ahorita nada más de forma muy general. ¿Qué es esta filosofía? ¿De qué se ocupa? Ok, se ocupa en primer lugar de la realidad divina, de la esencia divina del ser, de ser hijos de un creador, de una energía del universo, una energía que es omnisciente, un creador del todo que
es capaz de cualquier cosa porque, bueno, se aventó la aventura de crearnos. A veces uno dice, híjole, salimos medio parchados a veces, pero bueno, también eso forma parte de la omnisciencia. Ok, de esta realidad divina inherente al mundo múltiple de las cosas, las vidas y las mentes. Y en segundo plano, al conocimiento, al que describe como una función del ser. O sea, primero hacer conciencia de mi verdadera realidad, de mi realidad divina, y luego viene toda esta historia del conocimiento, porque esa es una función del ser, aprender, afirmando que cuando se da un cambio en el ser consciente, y ahora viene esta parte importantísima, se produce obligadamente un cambio correspondiente en la naturaleza y en la cuantía del conocimiento. O sea que cuando yo genero un proceso de conciencia a partir de esta claridad, de esta realidad divina, yo genero una transformación, no solamente lo que estoy haciendo conmigo, sino lo hago hacia el universo que habito. También destaca la importancia de los modos distintos de llegar al conocimiento, como una alternativa que permite la elaboración de un modelo comprensivo de la conciencia. O sea, hay muchas formas de llegar. La filosofía perenne no nos dice solamente así puedes alcanzar la sabiduría, solamente así puedes alcanzar la realización. No, hay muchas formas de asomarnos como en esta figura, este personaje que se está saliendo de aquí, para mirar lo que hay más allá, lo trascendente, ¿sí? Entonces, un modelo comprensivo de la conciencia y de la realidad que incluya a la psicología, a la filosofía, a la ciencia y a las tradiciones espirituales. O sea, la filosofía perenne, con la palabra perenne, deja claro que es este pensamiento del ser humano que forma parte de su esencia. O sea, los griegos, hace 2500 años, hablaban de lo mismo. Digo, no todos los griegos, ¿verdad? Sino los filósofos fueron entendiendo esto. Y estas conclusiones, curiosamente, a esas conclusiones también llegó otros pensadores con esta idea de lo perenne y que no ha cambiado, como un Buda, como un Lao Tse, como un Jesús, como un Francisco de Asís, como tantos personajes en la historia de la humanidad, un Rumi, un Omar Khayyam, etcétera, que llegaron a este conocimiento que no cambia a través de los siglos, que no cambia a través de los siglos. Ejemplo, los griegos describieron algo que llamaron el aurea mediocritas, o sea, traducido sería la dorada medianía, el punto medio, el punto de equilibrio. Entonces decían, no, no, la vida no funciona cuando te polarizas diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, incorrecto. No, tenemos que encontrar el punto medio para cada momento y circunstancia. Y eso dicho hace 2500 años, ¿no tiene vigencia hoy? Eso es perenne, permanece, no cambia. Plantea la importancia y describe el proceso, ahí sí ya entra directo, a trabajar con ese cuarto elemento del diamante que dijimos, unidad bio, psicosocial, espiritual. Para la filosofía perenne, el aspecto de la espiritualidad es fundamental. Dice, el desarrollo espiritual de la liberación, santidad o iluminación, como le quieran ustedes llamar, a la que define como el despertar a la realidad divina. O sea, ¿quién es un ser humano que se ha realizado? Alguien que es consciente de esta realidad divina en sí misma y en sí mismo.
Y ahí viene. Y va a sostener que ese conocimiento de la realidad no se puede alcanzar sino a través de la unión. O sea, tengo que tener un pensamiento integrador y entender que el camino es el desapego, es el soltar. ¿Qué tengo que soltar? Mis creencias limitantes, mis juicios, mis prejuicios, mis ideas equivocadas acerca de mí mismo, las ideas aberrantes que tengo no solo de mí, sino de los demás, de la vida. O sea, tengo que soltar tantas cosas. Mis valores torcidos. Ah, entre más tengo, más mejor soy, decía aquel, ¿verdad? No, mientras más tienes, más encadenado estás. Eso es lo que no entiendes. Es que mientras más famoso soy, soy un ser más realizado. Ese egocentrismo, esa egolatría. Si no soltamos todas esas ideas y creencias, quedamos esclavizados y no podemos ser seres libres bajo ninguna circunstancia. Finalmente, la filosofía perenne, cuyas primeras expresiones datan, como les mencionaba, de hace más de 25 siglos, 2500 años, va a contener elementos rudimentarios, si ustedes quieren, pero muy claros, de la metafísica, de la psicología y de algo que hoy está a veces tan perdido, la ética, el bien actuar. Bueno, Maravilloso. Espectacular, mi querido Eduardo. entonces, no Tenemos sé, unos minuticos por si alguien desea hacer una pregunta. Eh, yo quisiera destacar algo que me parece absolutamente maravilloso. Además de eh, no escucharte hace muchos años y escucharte y sentir y coincidir en una forma de ver el eneagrama como es el propósito de intro, totalmente salido de los estereotipos y quedarnos centrados y sobre todo mostrar de una manera tan sutil y tan profunda el sustento que existe detrás de la sabiduría del eneagrama, que también estamos hablando de 2500 años antes de Jesucristo en sus vestigios. Entonces, lo mostraste de una manera muy hermosa en cómo se relaciona con estos grandes filósofos pensadores. Lo otro que me encantó y que vibro con lo que acabas de decir es la importancia de trabajar la desidentificación, porque lastimosamente en el reduccionismo y en el estereotipo del eneagrama cognitivo, nos quedamos en los estereotipos, nos quedamos ahí en la descripción del eneatipo y como siempre digo, como al ego le encanta el eneagrama y aprende más rápido del eneagrama que nosotros mismos, que nuestro ser real para ponerlo en sintonía de lo que has dicho. Nos quedamos ahí y no pasamos al siguiente nivel, que es el proceso de desidentificación, que es el que verdaderamente nos libera. Entonces, Eduardo, con una claridad y una sencillez nos has dado una clase magistral eh, que agradezco inmensamente. En buena hora estará grabada para volverla a escuchar porque hay que volverla a escuchar atentamente. Entonces, maravillado y me encantó la manera como expusiste este tema y qué mejor manera de haber iniciado este ciclo de masterclass. No sé si alguien quiera compartir algo, alguna reflexión o alguna pregunta. Veo que doña Blanca está activando su micrófono. Muchas gracias, gracias Germán. Querido Eduardo, escucharte de verdad es un placer para mí. Nos das tanta información de una manera muy tranquila, muy ligera, de conocimientos que son muy profundos y que regocijan el alma. Ahora a trabajar, se ha dicho.
Estoy viendo por aquí que nos preguntan que dónde te seguimos, porque está muy interesante lo que nos estás contando. Entonces, sabemos que no tienes redes sociales como tal, te vamos a resolver ese tema en breve, porque hay personas que te quieren seguir. Entonces, nos encargamos de eso después. Y Ok. por aquí no alcanzo a leer bien el nombre, pero nos dejan una pregunta que nos dicen, no me queda claro lo de la desidentificación. ¿Pudiéramos aclararle a esta persona este concepto, por favor? Sí, con mucho gusto. Em, en este proceso humano, nosotros vamos a, no voy a decirlo directamente desde Enneagrama, porque, pero también ahí está, ¿no? Nos vamos a identificar con diferentes roles en la vida, con diferentes actitudes nuestras. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, a ver, descríbete, yo soy una persona muy enojona. Ahí ya tengo una identificación. No me molestes, no te metas conmigo. Esa es una identificación. No, yo no soy una persona, no me puedo definir como una persona enojona. Soy una persona de mecha corta que le encanta hacer drama y que le encanta hacer aspavientos y que le encanta mostrarse así porque cree que así vale, porque cree que así se da a respetar. Es una creencia, porque cree que necesita esa actitud para que el mundo lo vea, lo respete, lo valore, lo acepte, etcétera. Entonces nos identificamos con esa manera de actuar, con esa manera de expresarnos, con esa forma de vivir, y llegamos a tal grado que creemos que ese rol que representamos somos nosotros. Esa es la gran diferencia entre tener una identificación y tener una identidad. Mi identidad es quien yo soy. Mi identificación es con qué me identifico. Entonces, yo puedo decir, una de mis identificaciones, las cosas que yo me identifico, es, por ejemplo, cuando yo digo, es que soy una persona, ustedes no me lo van a creer, pero soy introvertido. Eh, eh, y sí, ¿por qué? Porque muchas veces me cuesta trabajo el abrirme en un espacio donde hay muchas personas. Entonces, y sé que esa es una de mis estructuras, de mis máscaras, ¿sí? De mis temores a la no aceptación. Entonces, cuando yo estoy trabajando, haciendo esto, yo me desidentifico con ese temor a la aceptación. Y entonces es como me doy cuenta que puedo hacer esto que me gusta, esto que me enamora, esto que por muchos años he estado trabajando. Y entonces puedo de alguna manera permitirme ser yo. Pero me cuesta trabajo. Yo no rompo mis ansiedades y todo hasta que no estoy así de plano que digo, bueno, ya toca empezar y vamos con todo. Pero mis pensamientos de, híjole, y si no les gusta, y si me equivoco mucho, y si meto la pata, ¿sí? Entonces, esa es una desidentificación que por lo menos en lo personal para mí es importantísima. Desidentificarme con mis temores y creyendo que así, estando en un rincón, yo ni me meto con nadie, ni nadie se mete conmigo. Entonces mi imagen queda intacta. Entonces, esa es la desidentificación. Dejar de creer es borrar nuestros o eliminar nuestras creencias limitantes, entre otras muchas cosas. Si no tengo dinero, no me van a aceptar. Si no tengo un buen carro, no soy una persona triunfadora. Hombre, con un buen carro o en bicicleta o a pie o subido en el camión, mi valor como persona no cambia. Esa es la desidentificación. Entonces, es todo un reto de vida, todo un reto de vida. Eh, no sé si contestó o quedó peor la Sí, cosa, pero súper, bueno. súper. Jimena levantó la mano. Muchas gracias, Eduardo. Qué charla tan interesante. Ya quiero estar en octubre contigo para exprimirte todo, todo, todo y todo. Eh, querido Eduardo, me queda una duda en cuanto a
hablamos que la identificación viene em, de estas creencias. Este yo real podría basarse digamos, en la esencia, pero se podría basar en una cualidad o en un valor intrínseco que tengo yo como ser individual. O sea, ¿cómo puedo empezar a descascarar para darle nombre a ese yo real? Mm. Voy a poner un ejemplo que he llegado a utilizar en seminarios de Enneagrama. Ningún ser humano es igual a otro, para empezar. Nuestra ser individual, afortunadamente, hay un proverbio judío que dice, si tú y yo fuéramos iguales, uno de los dos sobraría en el universo. Así de tajante es, ¿no? Entonces, no hay dos seres humanos iguales. Cada uno de nosotros tiene características personales únicas. Muchas de ellas las tenemos compartidas con otras personas. Cuando hablamos de tipos de personalidad, pues lo sabemos, ¿no? Por eso hablamos de tipos de personalidad en forma global. El tipo 1, el tipo 3, el tipo 5, el tipo 2, etcétera, ¿no? Y hablamos de características generales que definen ese patrón de comportamiento. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo se manifiesta ese patrón en mí? Bueno, solamente yo lo puedo manifestar de una única manera que es la mía. Como dice alguien por ahí, solamente tengo una forma de amarte, la mía. ¿Sí? Y yo utilizo un ejemplo que es este. Imaginemos nosotros que la esencia, el yo real, es una fuente de luz. Es una fuente de luz extraordinaria, que está dentro, está metido en el corazón de un diamante. Un diamante que está pulido, que cada cara que tiene ese diamante es un pulido único. Eso es lo que caracteriza a los diamantes, ¿no? Que cada faceta es única en su pulido. Entonces, ese diamante, va a ser un diamante gigantesco, que tiene esa luz en el interior, que es el yo esencia, el yo divino, esa realidad divina, y el diamante, cada faceta es uno de nosotros. Cada faceta, yo soy una faceta y cada uno de ustedes es una faceta de ese mismo diamante. ¿Qué pasa cuando la luz cruza a través de un cristal? Y si hablamos de un diamante, pues más todavía. Cambia de color, le da un color. Entonces ese diamante sabemos que tiene miles, millones de colores verdes, amarillos, azules, rojos, violetas. Que todos los azules, vamos a decir, son los tipos 1, los verdes los tipos 2, los rojos los tipos 3, etcétera, ¿no? El que ustedes quieran. Pero no hay ninguna faceta roja del mismo tono que otra faceta roja. Es un tono ligeramente distinto, que está dado por mis cualidades particulares, que tienen, desde el punto de vista de la biología, tengo mis cualidades genéticas. No estamos aquí para explicar eso, pero cuando se estudia el fenómeno de la separación celular, lo que se llama la meiosis, para que se formen los gametos, la célula femenina y la masculina, para que los cromosomas se separen y se recombinen entre sí, no hay manera de que se generen dos cromosomas iguales. No hay manera. Son divisiones de cientos de miles de posibilidades, de millones y cuatrillones de posibilidades. Entonces, cada genoma es particular. Y no solo eso, el genoma del papá, que es único y particular, se va y que se fue derivando hasta una célula masculina. Y el de la mamá, que igual se fue separando y eligiendo, formó una célula femenina que tiene cualidades, muchas de cada uno de los padres, pero tiene cualidades únicas. Y ahora los pegamos. Entonces se genera un ser vivo nuevo con cualidades que, aunque comparte cosas con papá y mamá,
sus cualidades son únicas e irrepetibles. Entonces, eso es lo que nos da ese tono particular en nuestro patrón de comportamiento desde la perspectiva del eneagrama. Ok, yo puedo tener un tipo 3 y vivir con otra persona tipo 3. Nos parecemos un chorro, pero no somos iguales. No somos iguales, ni siquiera en gemelos idénticos. O sea, la genética ni así lo permite. Aún en gemelos idénticos genera diferencias suficientes para que en gemelos idénticos, cuando los vamos conociendo, decimos, no me vengas a vacilar, tú eres Juan, no eres Pedro, así que no vengas a decir que eres el novio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta individuación es única. Y además, imagínense, más o menos la humanidad, ya con los seres humanos Homo sapiens sapiens, se calcula que tenga sobre la Tierra 60.000 años, ya como sapiens sapiens, bien, 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 ¿sí? Nosotros. ¿Cuántas generaciones ha habido en esos 60.000 años? No sé, un chorro y dos montones. Bueno, en estos 60.000 años no ha habido un ser humano igual a mí. Ni lo habrá. Maravilloso. Ni lo habrá. Bueno, siendo muy puntuales, esta hora y media, y mi querida Jimmy, cuando tú y yo trabajamos en encontrar el nombre a esto y me ayudaste a crear este ciclo, creo que no pudiéramos haber encontrado un mejor exponente de lo que es el preludio inspirador al renacer interior. Y para quienes están por primera vez con nosotros o nos van a escuchar, porque muy seguramente este va a ser uno de las grabaciones más vistas en nuestro canal, don Eduardo Rosas no va a estar con nosotros 4 horas de su maravilloso y hermoso taller. No, él va a estar con nosotros 7 días. Bueno, con algunos de nosotros 8 días, porque esperamos que lleguen un día antes. Pero van a estar todos los facilitadores, que es la característica más bella de Intro, durante los 7 días completos. Entonces vamos a tener la posibilidad de compartir muchos momentos absolutamente hermosos, que en una charla informal, alrededor de un postre o degustando algún suculento plato, no faltará palabras sencillas y hermosas que nos sigan inspirando. Mi querido Eduardo, inmenso placer y hoy me ratifico de que fue lo mejor que se me puede haber ocurrido haberte seducido a sobreponerte a tus limitaciones mentales frente a un público y a llevarlo esto a la experiencia. Te lo agradezco inmensamente por tu generosidad y por tu amor. Mil gracias por esta maravillosa charla, maravillosa disertación y discúlpame por haber interrumpido tus vacaciones. Muchas No se gracias. interrumpieron a final de cuentas. Bueno, muchas gracias Eduardo y muchas gracias a todos y cada uno. Ya saben, ya mismo voy a bajar la grabación y en 1 hora a más tardar ya estará en el canal de YouTube de Humanizarte. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya tenemos el tema. ¿Recuerdas el tema de la próxima semana, Jimena? ¿Quién tenemos la próxima semana? Tendremos la próxima semana a Isabel Salama a las 12 del día, hora mexicana, miércoles 17 de julio, mi primera máscara. Ok, vamos a estar con Isabel Salama. El horario, obviamente, en consideración con ella porque está en España. Entonces, vamos a tenerla también. Y dentro de 15 días vamos a volver a México y vamos a tener a un hermoso y maravilloso ser humano también, que es Jorge Mendoza. No se pierdan
este preludio maravilloso de lo que va a ser el intro, que si esto fue la entrada, imagínense cómo será el resto. Feliz noche para todos, muchas gracias por estar ahí Gracias. y nos seguimos encontrando. Mi querido Eduardo, un abrazo inmenso. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Chao.